investigadores en formación, acá en el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales. Bueno, nada, antes que nada queríamos agradecer a todos y a todas los que se acercaron, tanto presentando trabajos como a los comentaristas y a las comentaristas, y también a quienes asistieron, no solo a escuchar, sino también en distintas mesas participaron, comentaron también sus experiencias. Bueno, nada, estamos llegando al cierre con una conferencia de lujo y con invitados e invitadas de lujo. Bueno, y nada, quería, María, mencionar un poco cómo fue el camino hacia las jornadas, hacia estas primeras jornadas, y bueno, queríamos recapitular para quienes no estuvieron y también ir dando cierre. Bueno, nada, celebramos el encuentro y los reencuentros, nada, después de mucho tiempo que sentíamos que necesitábamos. Quienes conformamos el comité organizador de estas jornadas somos algunos que iniciamos como becarios y becarias en el CERIC ya hace unos años, ya estamos culminando la etapa de beca. Otros y otras ingresaron durante la pandemia y quizás algunos y algunas nos conocimos hoy personalmente, y bueno, y algunos y algunas iniciaron hace un par de meses. Así que bueno, esa es la diversidad del comité. Y bueno, justamente estábamos ahora almorzando, hace un par de horas, y recordamos con nostalgia las reuniones por Zoom durante la pandemia y también las asambleas presenciales en la terraza que teníamos antes de la pandemia, ojalá las recuperemos pronto. Y esa nostalgia, bueno, también fue lo que nos llevó a decir: necesitamos esta jornada, necesitamos estos espacios, necesitamos estas mesas de encuentro más allá de los temas que cada uno y cada una investiga en sus distintos programas dentro del CERIC y en sus distintas trayectorias individuales. Y bueno, y en esa nostalgia también recordábamos el fondo de becarias que supimos conquistar, y en eso también poníamos en diálogo con algunas cuestiones que surgieron en las mesas sobre la importancia de tener un financiamiento para investigar y un marco institucional que nos permita desarrollar nuestras investigaciones, porque bueno, creemos y defendemos que investigar es trabajar, y por ende también es necesario pensar, reflexionar, interpelar y buscar caminos para transformar esas condiciones en las que investigamos, en las que trabajamos y en las que creamos. Bueno, esas condiciones nos implican a nosotros como trabajadores y trabajadoras, a nuestros colegas, a nuestros compañeros y compañeras, y también a aquellos sujetos con y para quien investigamos. Por eso estas jornadas y por eso esta mesa de cierre, que bueno, nos invita a seguir pensando la investigación tanto como un proceso de trabajo como un proceso creativo. Porque bueno, nada, consideramos que para poder defender nuestro trabajo tenemos que conocerlo, y también para poder transformar la realidad tenemos que conocerla. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de cierre. Acá mi compañera Juliana también va a compartir unas palabras, y bueno, después damos lugar a los conferencistas. Bueno, buenas. Yo soy Juliana Llantorno, también becaria de acá del CERIC. Me marcar un poco sobre todo la charla, se titula El arte de investigar, desafíos teóricos, metodológicos y éticos para comprender y transformar la realidad. Un poco la iniciativa surge de un debate que tuvimos en el mes de febrero, si no me acuerdo mal, que nos veíamos todo lo que se llama acá muy los becarios en soledad en nuestras casas después de la pandemia, con el libro, con la computadora, solos, y salía mucho, digamos, en lo largo de la jornada, que había problemas, tanto teóricos como metodológicos, como personales, que parecen individuales, pero que eran colectivos, digamos, que salimos a la mesa y decíamos: che, esto que te pasa a vos también me pasa a mí, y lo rico, digamos, de investigar de forma colectiva, que lo hacemos también de forma colectiva para los colectivos. Entonces me parece que desde ese punto de vista las jornadas para nosotras ya habían sido un éxito desde el punto de vista de reencontrarnos, conocernos y plantear estos problemas que estaban de forma muy personal, y los pudimos colectivizar. Pero después, más por el título de la charla, surgían dos preguntas, que era una de cómo investigamos y para qué investigamos, ¿no? Esto de por qué el arte de investigar. Bueno, ahí aparece que muchas veces
hay recetas, no sé, metodologías que tenés que hacer pasos, digamos, de investigación y después vas a la realidad y te encontrás con otra cosa, digamos, con problemas personales, con problemas de contextos económicos, sociales y políticos que vuelven más difícil realizar la investigación, con intereses personales que se ponen en juego a la hora de investigar. Charlábamos antes en la mesa lo importante de la vitalidad del investigador y del interés y el deseo, o sea, cómo entra, digamos, en este proceso el deseo de cada uno a la hora de llevar adelante la investigación y que sin ese deseo vital, el producto de nuestras tesis, de nuestras investigaciones, tiene un límite muy grande, digamos. Entonces, que nos interesaba marcar eso como el aspecto creativo en la investigación, el aspecto del deseo también en la investigación, y después qué problemas van surgiendo a lo largo de eso. Bueno, las mesas de debate de hoy abordamos problemas teóricos, problemas metodológicos, problemas de análisis de datos, problemas a la hora de la escritura. Entonces, bueno, como que son aspectos que queríamos ahora retomar en el cierre. Y la otra pregunta que nos hacíamos, bueno, es ¿para qué? O sea, ¿para qué investigamos? Y ahí surgen otros debates, estamos incluso atravesados por el contexto en el que estamos, que nos hablaba también Maca, de qué relación tenemos con el sujeto, ¿no? Bueno, Pau es trabajadora, Ernesto de las universidades, entonces, ¿qué vínculo hay entre el investigador y el sujeto que va a investigar en un contexto que amerita pensar y repensar a los investigadores junto a los sujetos como potencial, lo que decíamos, comprender la realidad para poder transformarla, y eso es un poco también el objetivo de las jornadas, volver a encontrarnos para volver a hacer la investigación más viva y volver a pensar en las preguntas y interrogantes que nos surgieron a la hora de empezar a hacer nuestras investigaciones y qué conexión con los sujetos de la realidad hoy. Pero bueno, para presentar también el panel va a empezar Paula Varela, que es doctora en Ciencias Sociales, docente de la carrera de Sociología y Ciencias Políticas de la UBA, investigadora del CONICET en el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales, bueno, acá. Dicta cursos de posgrado en diversas universidades nacionales y coordina el colectivo de investigación de los trabajadores y los trabajadores en Argentina actual, en el Instituto de Estudios de América Latina y del Caribe de la UBA. Se especializa en estudios del trabajo y género, preguntándose por las formas que asume la opresión y la explotación y los modos de organización y resistencia en su contra. Es autora de los libros La disputa por la dignidad obrera, El gigante fragmentado, Mujeres trabajadoras, fuente de la producción y la reproducción social. Y Ernesto Mejía, que es doctor en Ciencias Sociales, magíster en las investigaciones sociales y licenciado en Sociología, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de grado y posgrado en la UBA y la Universidad Nacional del Litoral, director del Departamento de Sociología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y Ciencias de la UNM. Se interesa por la comprensión sociológica de la homosexualidad masculina, las dinámicas sociales por la discriminación, la microsociología y los métodos cualitativos de investigación. Es autor de los libros La cuestión gay, un enfoque sociológico, Los últimos homosexuales, El tiempo no para, y Bibliografías y sociedad, métodos y perspectivas. Así que bueno, le damos la palabra a Pau y después sigue Ernesto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Antes que nada, felicitar a los investigadores e investigadoras en formación del CEIR por la iniciativa. También a Claudia Figari, que está acá presente, la directora del CEIR, por alentar esta iniciativa, estas primeras jornadas de jóvenes investigadores e investigadoras en formación. Para el CEIR es importantísimo esto. Y creo que, bueno, que están inaugurando una senda que va a perdurar como tradición, y eso está buenísimo. Felicitarlos también porque es un laburo enorme organizar jornadas. Quienes hemos organizado jornadas realmente son un trabajo enorme, muy cansador. Me imagino que todos quienes están en la organización están agotados en este momento. Pero como decían las compañeras, es un lugar de encuentro y bueno, y estamos muy necesitados del lugar de encuentro y de debate. Y además, último, también agradecer porque me dieron la oportunidad de compartir la mesa con Ernesto Mejía, y no siempre tenemos esa oportunidad de cruzarnos, y así que para mí, digamos, ese es el famoso win-win. Bien, yo quisiera plantear aquí, quisiera comenzar acá por el inicio de esta charla, que tiene que ver con su título, ¿no? Con el título El arte de investigar. ¿Por qué? Porque como dijeron las compañeras, ellos, quienes organizan esto, decidieron poner el arte de investigar, ¿sí? Entonces quiero pensar sobre ese carácter de creatividad o de dimensión artística
que tiene nuestra tarea y nuestro trabajo de investigar. Hace poco fui parte de unas jornadas que organizó Mariana Cerviño en el Malva, ¿sí?, en el museo, que se llamaron Fetiche, que eran unas jornadas a propósito de la muestra Del cielo a casa, una muestra que fue muy importante y con mucha asistencia en el Malva. Y allí, en una de las mesas, con el sugerente título de una cosa muy extraña llamada mercancía, una de las cuestiones en la que yo estaba como parte del panel, una de las cuestiones que se discutió fue la relación entre producción artística y producción de mercancías, ¿sí? Y un artista se ofendió un poco cuando yo planteé o sugerí que era necesario, en ámbitos como el Malva, pensar en qué medida el arte en general, y esa muestra del Malva en particular, se veía engullida por la lógica de la producción de mercancías. Con lo cual, nobleza obliga, para tanto los compañeros artistas del Malva, quiero comenzar esta exposición colocando sobre la mesa la discusión de las presiones que la lógica de producción de mercancías y su serialidad ejercen sobre nuestro arte de investigar. Y quiero concentrarme aquí además porque estamos en un momento en el que la mercantilización de todos los aspectos de la vida social no solo no aparece como un problema, sino que aparece como eslogan de campaña electoral del candidato más votado. Por lo que el problema de la mercantilización se nos impone como tópico de reflexión y sería ingenuo, para mí por lo menos, o pedante, considerar que la mercantilización como valor, como normalidad o incluso como búsqueda atañe al conjunto de la sociedad, pero no nos atañe a nosotros y a nosotras como investigadores. Por supuesto que la mercantilización del trabajo académico se ve de distintas maneras. Yo quiero enfocarme en algunas de ellas que me preocupan especialmente para reflexionar hoy sobre ellas. La primera es la que concierne a la relación entre quien investiga y su problema de investigación, su pregunta de investigación. Es decir, ¿a qué me refiero? A la relación vital, me parece que Juliana planteaba algo recién, la relación vital y singular que existe o que debería existir entre quien investiga y aquello que investiga. La mercantilización de la producción científica liquida, o al menos tiende a liquidar, esa relación vital y la somete a presiones de los presupuestos para temas estratégicos, a las modas académicas muy ligadas a los financiamientos, a aquello que resulta más sencillo de hacer porque hay poco financiamiento, una especie de productivismo de los créditos en la sumatoria de créditos en los currículums. Y creo que hoy podemos decir que para pensar, si quisiéramos pensar en términos de crisis de las ciencias sociales, uno de los aspectos que habría que pensar, por lo menos en estas disciplinas, es la crisis que está ligada a la crisis de preguntas de investigación, de la formulación de preguntas de investigación, ¿sí? Y esa crisis está relacionada con la dificultad para construir una relación vital, no instrumental, no oportunista, no academicista, con nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, cuando un estudiante elige construir una postulación a beca a un determinado tema porque es tema de vacancia y está financiado, o porque es un tema estratégico, o cuando encumbrado equipo de investigación de un centro de estudios decide armar un proyecto de investigación determinada temática porque está siendo financiado internacionalmente, la relación vital entre investigador o investigadora y objeto de estudio se rompe y se reemplaza por una relación instrumental. ¿Y una puede hacer una investigación a partir de una relación instrumental con un objeto de estudio? Sí, puede. Incluso puede salirle bien. Es decir, puede estar bien hecha la investigación. Es decir, puede estar hecha según los procedimientos adecuados de la investigación. O sea, aplicar bien técnicas de investigación. Una encuesta electoral o una encuesta de mercado que esté bien hecha es un ejemplo de eso. Pero si queremos pensar la práctica de investigación como el arte de investigar, es inevitable preguntarnos por la relación entre nosotros como investigadoras, investigadores, y nuestro objeto de indagación, nuestra pregunta vital, la satisfacción que nos lleva a construirlo, aquello que falta ser dicho, motivo por el cual nosotros queremos estudiarlo y decir algo.
Creo que una de las primeras cosas que hay que discutir es que no podemos renunciar a esa vitalidad. Y todos los mecanismos de mercantilización de la academia son presiones para renunciar a esa vitalidad. La vitalidad de esa pregunta puede tener que ver con muchas cosas, aquellas que son vitales para cada uno de nosotros. Puede tener que ver con la política, en mi caso, la vitalidad está generalmente relacionada con la política, pero puede tener que ver con las ubicaciones o posiciones sociales que ocupamos, con la clase, con la raza, con la etnia, con el género. Puede tener que ver incluso con búsquedas espirituales, que se pueden procesar religiosamente o no. Sea cual fuere el clivaje de la vitalidad, el clivaje del componente vital de la pregunta de investigación, creo que es necesario volver a reflexionar sobre eso a la hora de investigar. No para negar el carácter de trabajo asalariado de nuestro trabajo de investigar, como decía la compañera, carácter por el cual hace muchos años becarios, investigadores, docentes venimos luchando para conquistar derechos, sino para comprender que el producto de nuestro trabajo no puede ser una mercancía más, o un bien o un servicio con un valor de uso y en el mejor de los casos, valor de cambio. Nuestro trabajo, sin dudas, tiene un aspecto de mercancía, en tanto vivamos en el capitalismo, tengo malas noticias, eso es inevitable, Milei lo sabe perfectamente, pero no puede reducirse a eso, y si lo hace, entonces no hay arte de investigar. Quiero dar el ejemplo de un libro que a mí me gustó mucho y que recomiendo su lectura, y que pone este problema sobre la mesa de un modo claro, contundente. Es el libro de Didier Eribon, Regreso a Rennes, en el que Eribon, que es un sociólogo, filósofo francés, síganlo, está buenísimo, y que escribió una excelente biografía sobre Foucault, transforma su propia huida personal, como joven gay de un pueblo de la provincia francesa, en una reflexión sobre el componente de clase de los orígenes de su familia y del lugar que este componente de clase ocupa en su trayectoria intelectual en la París que lo recibe, ¿sí? Es una exquisitez como texto. Y sea que el carácter vital de la pregunta de investigación aparezca de forma expresa, como en este libro de Didier Eribon, y hermosamente escrito, por cierto, o sea que no aparezca en la exposición, lo que es necesario que este componente vital se vuelva objeto de reflexión para nosotros mismos como investigadores, porque esa reflexión nos permite también acceder a la pregunta de ¿para qué estamos investigando? Y lo mejor que nos puede pasar es que tengamos claro para qué investigamos, ya sea que lo hagamos para aportar a la transformación social o que lo hagamos para que nada cambie. La segunda forma de mercantilización de nuestra práctica de investigación que quiero destacar acá es la que tiene que ver con nuestra relación con la teoría, lo que llamaría una relación instrumental con la teoría. Y eso también afecta la construcción de la pregunta de investigación, porque la pregunta de investigación es producto de nuestra relación con el mundo y del acercamiento a la teoría como lentes a partir de los cuales ese mundo se nos vuelve interpretable y explicable. Pero la mercantilización de nuestra práctica de investigación transforma la relación con la teoría en una relación utilitaria. Leer cosas o incluso hacer que leemos cosas para que eso nos no para que eso nos despierte la imaginación sociológica o nos permita establecer relaciones no evidentes, sino para construir un estado de la cuestión, un estado del arte que pase la prueba del evaluador de las becas, del evaluador de los proyectos o de la revista. Muchas veces incluso el estado de la cuestión no tiene nada que ver con la pregunta de investigación, o incluso presenta contradicciones abiertas con la pregunta de investigación, haciendo que el producto final sea una mezcla, un Frankenstein de proporciones. Creo que la segunda cuestión que yo anotaría en mi escritorio de investigadora para tener presente casi como una alerta es establecer una relación no utilitaria con la teoría. Hay otro autor que a mí me gusta mucho que se llama Michael Barroway. Es un inglés que ya devino norteamericano porque hace 40 años que da clase en Berkeley. Quienes hacen sociología del trabajo lo deben conocer por El consentimiento en la producción, un librazo que cuando terminemos este evento y todos podamos ir felices pueden salir corriendo a leerlo, que es un libro sobre cómo se construye el consentimiento en la producción en una fábrica de Chicago automotriz.
en la década del 70. El título es un juego de palabras en inglés, es Manufacturing Consent, es construyendo consentimiento, ¿sí? Cuando uno abre ese libro, ¿sí?, encuentra una cosa que a mí me cautivó desde el inicio, antes de leer ni una página, al inicio. Empieza diciendo que la sociología del trabajo de Chicago, una escuela muy importante de sociología del trabajo, se preguntaba por qué los trabajadores se resistían tanto a trabajar, o ponían tanta resistencia, o tenían tantos mecanismos para no trabajar. Y él dice, a mí, por el contrario, lo que no me deja dormir es cómo es posible que trabajen tanto, tanto. ¿Cómo logran que trabajen tanto? Y arranca así un libro espectacular que se va a dedicar a tratar de comprender cómo es que trabajan tanto. Bien. Pero luego del libro, de este libro temprano, Barroway desarrolla lo que él llama el Extended Case Method. No está traducido en castellano, no podría decir el método del caso extendido en una traducción espantosa, que es un trabajo más bien de corte epistemológico, en el que él va a desarrollar lo que él considera que debe ser la relación entre teoría y trabajo de campo. Y lo interesante de ese texto es que Barroway es un etnógrafo, es decir, le da mucha bola al trabajo de campo, ¿sí? Pero en su propuesta metodológica, la estrella va a ser la teoría, no el trabajo de campo. O sea, un etnógrafo que coloca en el estrellato la teoría. ¿Y por qué la estrella es la teoría? Porque es la teoría, dice Barroway, la que permite establecer el vínculo entre el caso y el resto. Establecer el vínculo entre el caso o el material empírico y el conjunto de relaciones sociales en las que ese caso, ese recorte de la realidad, está inscrito. Y él va a pensar esa relación entre el caso y el conjunto a partir de una autocrítica de su libro El consentimiento en la producción. Eso también es para notar. Un cientista social que hace una autocrítica pública y la pone en un texto, ya mírenlo con cariño porque es una rara avis. ¿En qué consiste esa autocrítica? Consiste en considerar que si bien él logró en su estudio etnográfico pescar, comprender los mecanismos fabriles a partir de los cuales la empresa y el sindicato lograban construir consentimiento entre los trabajadores, lo que no logró comprender en ese trabajo fue el conjunto de relaciones sociales que configuraban la fábrica automotriz de Chicago a mediados de los 70 como algo a punto de desaparecer en el capitalismo neoliberal. Es decir, su autocrítica es: yo no vi que eso que estudié y que parece que estudié bastante bien, en realidad estaba a punto de extinguirse, porque empezaba el neoliberalismo. Y toda esa relojería de mecanismos de consentimiento en la producción se iban a evaporar. Y entonces él dice: pero ¿cómo yo no vi eso? ¿Cómo no vi que eso estaba extinguiéndose? Y él responde: no lo vi por falta de teoría, por falta de herramientas teóricas. Él es un marxista, entonces va a decir: por poco marxismo. No pude comprender las relaciones entre ese caso de estudio y la realidad social que estaba mutando hacia otra forma de producción de consentimiento, aunque en esa fábrica todavía no saliera a la vista, ¿sí? Entonces, él va a ser crítico con su debilidad teórica, aunque va a ser elogioso de su propio trabajo de campo. Recomiendo enfáticamente leer este trabajo de Barroway sobre el extended method, y hay algunas entrevistas, le podemos pasar también ahí. Yo creo que ese trabajo o esa reflexión de él sobre su propia práctica como investigador da el clavo de problemas que tenemos hoy con la teoría y que están ligados a esta mercantilización de nuestra práctica de investigar. Voy a señalar dos. Uno es un cierto desprecio por la teoría en pos de técnicas de investigación y de exposición, de técnicas de investigación y de exposición de las investigaciones. Eso fortalece el caso por el caso mismo, plagando la academia de lo que Fernando Lizarraga, un profesor de Comahue, ejemplificó un poco en broma hace poco en un artículo, títulos como Representaciones de la lucha de clases en contexto de pandemia en el barrio, que está al lado de la vía en la localidad de Sauce Quemado entre el 1 y el 5 de diciembre del 2020, una aproximación exploratoria, tentativa y preliminar. Muerte.
y destrucción. La segunda razón por la que creo que leer el texto de Barroway, o por lo menos poner esto en discusión, sirve hoy, es porque creo que corremos el riesgo de una ausencia de exigencia a la teoría, de que ésta permita comprender y explicar el conjunto de relaciones sociales. Una ausencia de exigencia de totalidad, ¿sí? Pareciera que en el afán utilitario le exigimos a la teoría que explique el pedacito pequeño de mundo en el que hacemos trabajo de campo, que por supuesto no constituye un objeto de estudio sino un recorte arbitrario, dejando librada la relación entre ese pedacito de mundo y el conjunto al azar o a una investigación posterior que nunca llegará. Creo entonces que como cientistas sociales tenemos que elevar la vara de nuestra exigencia a la teoría y la vara de la exigencia teórica de nuestros trabajos, y además exigirle a la teoría que tenga pretensión de explicar la realidad como un todo. En este punto contamos con lo que podríamos denominar una consecuencia no deseada de la crisis actual, que, como dice Nancy Fraser, es una crisis sistémica de tal envergadura y que recorre de tal modo todos los ámbitos de la vida social, que está obligando a volver a exigirle a las teorías que puedan abordar problemas sistémicos. Para cerrar, por último, quiero hacer referencia a una tercera forma en que se expresa la mercantilización de nuestra práctica como investigadores, la que tiene que ver con nosotros, nosotras, como intelectuales públicos, para tomar la idea de Bourdieu, o como intelectuales orgánicos, si uno lo quisiera pensar desde el marxismo. Por ejemplo, Barroway habla de intelectuales públicos orgánicos en un diálogo medio discusión con Bourdieu. Porque esto tiene que ver con la parte final del título de esta conferencia, que refiere a transformar la realidad. Yo no sé si ustedes han visto, y si no han visto también pueden salir corriendo a buscarlo porque está en YouTube, el documental sobre Bourdieu titulado La sociología es un deporte de combate, ¿sí? Está buenísimo, tiene subtítulos, así que bueno, para un día como hoy, hermoso, con un vino, gran plan. Si no lo vieron, véanlo. Hacia el final de este documental está la filmación de Bourdieu dictando una conferencia en la periferia de París, ¿sí? Ante un auditorio de habitantes de la periferia de París, lo que acá pues llamaríamos sectores populares, ¿sí? Y más allá de cómo se desarrolla esa discusión, que no se las voy a spoilear porque quiero que lo vean, lo que resulta casi increíble, visto desde hoy, 30 años después, es la existencia, del hecho mismo de que un intelectual esté discutiendo y defendiendo sus elaboraciones ante un auditorio popular. Y lo más interesante, a mi juicio, es el modo en que Bourdieu se ubica y se toma en serio la escena, sin condescendencia, sin demagogia y con pasión. Va a discutir, lo van a criticar y él va a discutir y defenderse. Creo que esa escena es importante hoy para pensar los lazos que construimos con la sociedad en el transcurso de nuestra práctica de investigación y pensarlos críticamente, porque también en ese aspecto de nuestro trabajo se cuela la mercantilización. Hoy la tendencia es a pensar esos lazos en términos de prestación de servicios. La idea que tenemos de que tenemos que devolver algo útil a la sociedad, algo que sirva. Buena parte de las llamadas políticas de extensión universitaria, por ejemplo, en las universidades o en los centros de investigación, son de este tipo. Si uno ingresa en este momento al SIGEVA de CONICET, la pestaña de extensión es cada vez más importante para sumar ahí créditos para todo tipo de intentos de llegar a algún lado. Si uno postula un proyecto Erasmus Plus, para decir una de las grandes financiadoras a nivel internacional de la Comisión Europea, la pregunta por la utilidad y la devolución a la sociedad de la investigación es central en el formulario. Es decir, la idea que se impone es la de que la sociedad debería ser una consumidora de la mercancía e investigación social que nosotros producimos. Si esa relación de consumo no puede llevarse a cabo, la ciencia está fallando en algo. Por supuesto que no estoy en contra de prestar servicios a
quienes necesiten, organizaciones de trabajadores, de organizaciones sociales, etcétera, lo cual se lleva a cabo hace muchísimo tiempo y abre una linda discusión acerca de quiénes deberían ser receptores de esos servicios. Lo que quiero problematizar es la idea de utilidad en términos de prestación de un servicio como vínculo dominante al que presiona la mercantilización de la actividad académica. Su expresión máxima es obviamente la venta de servicios, ¿sí? Pero sin llegar a ese extremo, el problema con la concepción utilitaria de la relación entre investigación y sociedad es que expulsa el pensamiento crítico, el pensamiento para transformar la realidad al territorio de la inutilidad y por ende de aquello que se mira con desconfianza o recelo. Uno podría pensar, por ejemplo, qué utilidad podría tener los cursos que hace 40 años desarrolló David Harvey sobre el capital y que están todos subidos a internet. Poca utilidad en términos de servicios. Sin embargo, el aporte de Harvey en la formación de generaciones y generaciones de personas que pueden mirar el sistema capitalista en el que vivimos con alguna perspectiva crítica es enorme. Voy a dar un ejemplo con un libro recién salidito de la editorial, Capitalismo Caníbal, de Nancy Fraser, una autora que me gusta mucho. Una teórica política y feminista, marxista norteamericana, ¿sí? En Capitalismo Caníbal es un libro muy complejo de escribir. ¿Por qué es un libro complejo? Porque es un libro de divulgación. Y los libros de divulgación buenos son muy difíciles de escribir. Y es un libro escrito con la pretensión, que creo que Fraser logra, de que pueda ser leído por la nueva generación de activistas y militantes a nivel internacional que se movilizan por derechos de las mujeres, por derechos de los negros, por el planeta, por los migrantes, etc. Está escrito para ellos y para ellas. Y no por eso es débil teóricamente, todo lo contrario, es un libro teórico en el que Fraser expone su elaboración conceptual del capitalismo contemporáneo, elaboración en la que viene trabajando los últimos 20 años en distintos libros y artículos académicos. Un libro teórico para generaciones militantes y activistas que se preguntan por qué es tan difícil vivir en este mundo. Y es, en ese sentido, un enorme aporte al debate público, a la comprensión de diversas opresiones y de cómo se imbrican. Y creo que el arte de investigar debe aspirar a eso también, a ofrecer explicaciones de por qué es tan difícil para algunos vivir en este mundo y que en esa explicación abra las chances de transformar ese mundo, como dice la propia Fraser, las chances de liquidar este sistema que nos devora. Muchas gracias. ¿Cómo sigo después de semejante intervención? Muy interesante, muy interpeladora. Bueno, básicamente muchas gracias por haberme invitado. Yo soy una persona así como de bajo perfil para esta clase de situación comunicativa. En un aula soy invencible, pero en estos lugares no. Y bueno, y me encanta compartir el espacio con Paula, a quien conozco hace bastante tiempo. Bueno, me habían aclarado que iba a estar frente a jóvenes investigadores e investigadoras, entonces a mí me gusta mucho pensar la escena, pensar el auditorio y tratar de preparar algo al respecto. Por supuesto, como se dice, es una expresión nueva, ¿no? Con el diario del lunes uno puede decir algunas cosas, yo voy a decir algunas cosas, pero quiero decirles también que esas cosas me comprenden, ¿no? Que hablo a jóvenes investigadores, pero hablo en primera persona del plural, porque calculo que muchas cosas que tal vez estén pasando ahora, a mí me pasaron cuando era más chico, ¿no? Sobre todo, como siempre digo, tardé tiempo en darme cuenta de lo valioso que es aprender a hacer sociología en estado de arrepentimiento, ¿no? O sea, nunca pensamos como debíamos haber pensado, pero de los errores, la verdad que aprendemos, ¿no? Y bueno, cuando yo era más joven eso lo vivía como una frustración insoportable. Desarrollé un alto nivel de tolerancia y creo que eso me edificó bastante como sociólogo.
Bueno, yo voy a presentar una reflexión que tiene que ver fundamentalmente con la ética, porque digamos que los organizadores de este encuentro no anduvieron con nada humilde. De hecho, esta conferencia se llama Desafíos Teóricos, Metodológicos y Éticos, ¿no? O sea, un combo que podemos resolver enseguida, ¿no? Bueno, Paula recién hizo un alegato, digamos, por la teoría, ¿no? Salvemos la teoría, defendamos la teoría, impactante, ¿sí? Yo soy muy convencido, digamos, de que sin teoría, digamos, no tenemos posibilidad de ver la realidad. Si nosotros no nos enganchamos, digamos, a alguna coordenada teórica, es imposible argumentar, no solamente ver, después es imposible argumentar. Pero yo soy de los que piensa, sobre todo cuando estoy frente a gente joven, soy de los que piensan que tenemos que hacer escuela en el sentido de reclamar fuertemente la teoría, pero también en recordar que la teoría tiene una existencia conjetural, ¿sí? La teoría tiene una existencia hipotética, ¿no? Es conjetural e hipotética respecto de una sociedad y de un mundo que cambia, ¿no? De manera que toda la teoría, por supuesto, en el centro de la investigación, pero también la claridad de saber que los conceptos no son la realidad, de que la teoría no es la realidad y de que parte del crecimiento de nosotros como intelectuales tiene que ver con ser teóricos tomando distancia de la teoría, ser teórico tendiendo puentes entre teorías aparentemente incompatibles, ¿sí? Por más que eso, dentro del mundo que pintó Paula, por más que eso a veces sea impopular, ¿sí? Porque esa rigurosidad, como cuando se dice la república, que a veces piden en términos teóricos metodológicos, termina encarcelándote con un autor, con sus conceptos, y no, creo que tenemos que ser más intergalácticos y que forma parte de nuestra habilidad como intelectuales y nuestro crecimiento como intelectuales tender puentes entre distintos continentes teóricos. Repito, por más que eso sea impopular, hace no tanto, parece mentira cómo las cosas después se van repitiendo. Antes de que ahora moderara el discurso, Bullrich había hablado otra vez pestes de los migrantes recientes latinoamericanos. Yo escribí un artículo que se llama No me discuta, más mediatización de la migración reciente en Argentina. Lo escribí en el verano del 2016, porque después de que ganó Cambiemos, se le soltó la lengua a todos los medios de comunicación respecto de la migración, diciendo realmente cuestiones de un grado de estigmatización impresionante. Y a mí, obviamente, yo veía ahí la formación discursiva, ¿no? Que se activaba nuevamente contra estos extraños, ¿no? Por supuesto, entre comillas, y naturalmente Foucault siempre seguía siendo, digamos, ¿no es cierto?, un gran pensador antirrepresentacionista del discurso, pero también lo que me alucinaba era ver cómo los periodistas montaban la escena de la televisión para crear pánico y cómo ponían en el Zócalo la UBA explota de inmigrantes y cómo ponían tours de inmigrantes para cirugía plástica en hospital público. En el programa estaban Jorge Lanata, estaba Maxi Montenegro y se pasaban, lo que se dice, se hacían apoyo dramático, diría Goffman. ¿Qué quiere decir? Que además de la formación discursiva de Foucault, me interesaba, ¿sí?, introducir un poquitito sobre sociología de las conversaciones, macro y micro sociología. Bueno, el artículo está publicado y creo que queda mal el autobombo, pero se lo recomiendo, se llama No me discuta. Pero bueno, cuando me respondieron, un jurado justamente apreció que yo me juegue para armar, digamos, que apreciaba la valentía del juego intergaláctico teórico, ¿no? Sociología de la conversación con la formación discursiva de Foucault. Pero la otra jurado, yo recuerdo que estaba trabajando en la Universidad en Río de Janeiro, me dijo de todo.
de todo. Y me dio a entender que se notaba que yo no era del campo del análisis y del discurso. Yo igual tenía una pregunta vital y tenía ganas de salir a decir algo políticamente. Claro que no era del mundo del discurso, pero yo traté, digamos, de tender puentes. Bueno, eso fue bastante reprendido, no sé cómo lo arreglé el artículo, y finalmente está con Foucault y con sociología de la conversación. Quiero decir que hablaba del arte, la conferencia de ella, y también cómo ustedes piensan la investigación. Bueno, yo con la teoría trabajo como haciendo costuras, mediaciones, con mucha responsabilidad, a veces con audacia, seguramente a veces no lo hago bien, pero vale la pena, ¿sí? Me parece. Después, dice la conferencia, el primer desafío es teórico, entonces, no mímesis, digo yo, con el cuerpo teórico, una relación de valoración absoluta pero de distanciamiento, porque, repito, las teorías son conjeturas respecto a una realidad que siempre cambia. El segundo desafío es el metodológico. Bueno, el desafío metodológico, y ahí sí yo me veo 25 años atrás las cosas que escribía, y no sé, me parece que, lo digo sucintamente, tratemos de cuidarnos de la metodolatría. Cada vez más, cuando me toca acompañar a alguien en una tesis de grado, de maestría o de doctorado, en el apartado metodológico es como que parezco, viste, como ese hombre que decía dejemos de robar por 2 años. Bueno, dejemos Gleisi-Strauss por 2 años, dejemos, viste, saturación teórica. Decime cómo te propusiste contestar los objetivos que te propusiste y qué te pasó con esa forma que vos imaginaste, que seguramente estuvo cortocircuitada mientras hiciste el trabajo de campo. Pero por favor, viste, dejemos un poquitito a Gleisi-Strauss, a Jean y a la mar en coche, ¿no? Pero igual, otra vez, yo le digo esto con el diario del lunes cuando tenía 30 años, menos mal que no conocieron la luz de internet esos 3 artículos míos que realmente no los busquen, bueno. No sé qué pasa con la metodología, hay una cosa me parece a mí como de fetichización. Cuando la metodología es una disciplina que no es sustantiva, la metodología corre detrás de la vitalidad que tiene una pregunta de investigación, o esas preguntas más utilitarias, como bien vos decís, pero corre detrás de eso, ¿sí? No es una cuestión que tenga en sí mismo, digamos, desde mi punto de vista, un interés, ¿no? Bueno, y el último desafío es el ético. Y esto realmente me parece que es una cuestión para reflexionar. Yo soy un docente orgullosamente federal, digamos, ¿no? Yo siempre traté de ser un sociólogo ATP, apto para todo público. Siempre escribí sobre discriminación por temas de orientaciones sexogenéricas. Y bueno, tengo la suerte federal, digamos, de que me llaman, no sé, desde para trabajar en universidades, para ir a visitar organizaciones, para ir a visitar, qué sé yo, no sé, un grupo, no sé, de autoayuda de padres que han adoptado, padres gays que han adoptado chicos, o todo lo que se les ocurra. Y en uno de mis viajes, viene a verme una egresada de una carrera de ciencias sociales que querían crear un consejo de profesionales, porque ellos querían introducir, digamos, dentro del debate en esa provincia, la voz autorizada de la sociología. Cuando yo escuché autorizada, me puse mal, soy bastante transparente. Y me parece que tenemos como una formación, los sociólogos muy en ese sentido, ¿no? Por ahí media francesa, ¿no? La voz autorizada, ¿no? Viene el sociólogo omnisciente
y que parece que desde la tribuna puede ver mejor el jugador que los jugadores que lo están jugando, ¿no? Siempre me resonó el tema de la autoridad científica, ¿no? O la autoridad sociológica autoritario, digamos. Y creo que parte del desafío ético tiene que ver con no pensarnos que somos la sede de la ética, ni que tenemos que aspirar a ser una voz autorizada. Qué feo. Yo prefiero, ¿no?, que nos tomemos en serio tratar de ser una voz aportante, ¿no?, tratar de ser una voz colaborativa, una voz que sume en los debates sociales y bueno, y que sumemos nosotros con nuestra voz y con nuestro cuerpo también, ¿no? Yo esto también lo he hecho muchísimo. Pensar que un colega una vez me dijo, como yo soy gay y escribo sobre discriminación hacia los gays, me dijo que yo todavía, Vitalidad, no me había validado como sociólogo porque nunca había investigado algo que no sea lo que soy yo. Juro, impresionante. Bueno, entonces, si coincidimos con esto de tener un poco de picor, ¿no?, de escozor con esto de la voz autorizada y una especie de entusiasmo con la voz que aporte, con la voz que colabore, ¿no? Creo que el gran desafío que tenemos, jóvenes investigadores e investigadoras, es crecer como intérpretes, ¿sí? Como intérpretes. ¿Y por qué digo crecer como intérpretes? Porque creo que permanentemente nos acechan dos fantasmas, ¿no? El fantasma de la hipointerpretación y sobre todo, el fantasma de la hiperinterpretación o la sobreinterpretación. Y hablando sobre la sobreinterpretación, también tendría que decir que muchas veces, últimamente, la sobreinterpretación me parece que viene bastante cargada de normativismo, cuando no de moralismo, ¿no? Es un tema que realmente me preocupa y me encantaría realmente que podamos conversar sobre esto. ¿Qué entiendo por hipointerpretación? Bueno, podemos esta noche, después de ver las cosas que les dijo Paula, el documental de Grand Pierre, podemos prender Canal 26. Canal 26 dice, Putin invadió Ucrania. El Papa fue a Lampedusa. Giorgia Meloni se reunió con el Papa. Hechos sin relato. Te puedo asegurar, mírenlo esta noche, mírenlo esta noche, a los 20 minutos decís, ¿qué es esto? ¿Sí? No va. No hay argumento, no hay carnadura, no hay interpretación, no hay valoración. ¿Dónde está presente la vitalidad del periodista, del investigador? Es una mera acumulación de hechos. ¿Qué entiendo por hiperinterpretación? Y bueno, Canal 26 no es tan popular. Por hiperinterpretación entiendo lo que podemos ver en TN, lo que podemos ver en C5N, ¿no? Es decir, una inflación de interpretaciones que deforman prácticamente los pocos hechos que presentan, ¿no? Quiero detenerme en esta cuestión de la sobreinterpretación, porque es cierto que no somos periodistas, pero creo que es algo que nos incumbe muchísimo como científicos sociales y como, me gusta Paula, como intelectuales públicos, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que estar atentos realmente a los prejuicios, ¿sí? Pero quiero hacer una reflexión. Me ayuda mucho Miranda Tricker a hacer esta reflexión, una autora que escribió un libro que se llama Injusticia Epistémica, ¿sí? Creo que quiero hacer una reflexión que supere la trillada fórmula de la vigilancia epistemológica, ¿sí? Porque a veces las cosas las repetimos tanto que también a veces van perdiendo, ¿no?, el contenido. Yo digo que tenemos que combatir permanentemente los prejuicios. Miren, nosotros tenemos hacia algunos grupos sociales prejuicios
porque esos grupos sociales tienen un alto grado de credibilidad social. Por excelencia, a los científicos, ¿sí? Nosotros científicos tenemos prejuicios hacia los científicos porque la ciencia representa un exceso, ¿sí?, en comparación con otros grupos, de credibilidad social, ¿sí? Nosotros creemos en nosotros, ¿sí?, nos la creemos, nos fabricamos un conjunto de reglas de verificaciones, como decía el gran Howard Becker, de prestigio, bueno, de validaciones internas, ¿no? ¿Y por qué digo prejuicio hacia, ¿sí?, nosotros mismos? Es un prejuicio positivo. Digo prejuicio porque puede ser que digamos que mandemos cualquier verdura, pero corremos con la predisposición positiva construida socialmente, ¿sí? Más o menos. En cambio, nosotros, hacia otros grupos sociales, nos unen prejuicios por déficit de credibilidad. Todos leímos la vigilancia epistemológica, todos decimos que somos rehumanistas o poshumanistas y leímos los libros de Denzin, ¿sí? Pero muchas veces las representaciones, las opiniones, las prácticas de la gente con la que nosotros investigamos, que entrevistamos, que vamos a visitar a las escuelas, en los bares, donde yo hice tanta etnografía, la gente con la que hacemos la investigación, muchas veces sus representaciones, sus opiniones, de alguna manera no son del todo fiables para nosotros, ¿sí? Y no es, digamos, infrecuente que a partir de ahí venga esto que yo decía de la sobreinterpretación o la hiperinterpretación. Y yo creo que realmente tenemos que calibrarnos como investigadores siendo buenos intérpretes, cuidándonos, por supuesto, de la ecointerpretación, que es casi positivismo puro, pero sí de la sobreinterpretación, porque termina siendo caricaturesca y muchas veces moralista. Por ejemplo, esta noche, después de ver lo de Paula, de buscar lo que les digo, pueden poner las palabras claves, ¿sí? Gays, mercado, consumo. Buenos Aires, si quieren, pongan, ¿no? Y ahí van a aparecer artículos académicos, ¿sí?, libros inclusive, no de aquí, pero libros que tratan, uno tiene la cabeza teórica, ese fenómeno tan interesante como lo es la cultura material y el uso del ocio y del tiempo libre por los distintos sectores sociales. En este caso, si quieren, busquen cómo los gays tienen cultura material, es decir, consumen cosas, y cómo, qué hacen durante su tiempo libre. Bueno, a mí me da mucha impresión, ¿sí?, cómo se prende la máquina expendedora de adjetivos, ¿sí? Clase medieros, consumistas, cis. Yo les juro, vayan esta noche, ¿qué más? Mercado gay, mercado rosa, que esto y que el otro, que esto y que el otro, que esto y que el otro, ¿no? Aparentemente, ¿no?, vino una ola, ¿sí?, pinkwashing, ¿no?, que le permite lavarse la cara a algún gobierno, eso la verdad que es cierto, pero tenemos una interpretación muy cargada en términos alienantes acerca de esas prácticas que desarrollan personas que, por más que haya ahora menos discriminación, siguen perteneciendo a sectores sociales discriminados, y cuando a vos te discriminan, tenés una comprensión en alguna medida menor y distorsionada de tu propia existencia social, ¿sí? Una comprensión distorsionada. Hasta hace poco tiempo las mujeres padecían la violencia de género, sin embargo tenían una comprensión distorsionada de lo que le pasaba porque no tenían recursos cognitivos para pensar esa situación. Bueno, con los gays pasa mucho de esto. Y ellos van efectivamente a ciertos bares que están en Palermo, ¿sí?
o que están tirando en Barrio Norte. Y es cierto que ellos se compran, qué sé yo, suponete tal clase de pilcha o tal clase de música. Y yo pienso, pero no está, esto es cultura material, ¿sí? Es decir, son objetos que a mí me identifican, me diferencian, ¿sí? Como un colectivo social. Menos mal que algo que puedo comprar me permite diferenciarme, ¿no? Pero lo que quiero decir, los maradonianos compran un montón de cosas, ¿sí? No sé, los fanáticos de la ópera también gastan mucha guita acerca de eso, los fanáticos de los autos también. Digo, la práctica en términos teóricos, ¿sí? Sigue siendo la misma, ¿sí? Eso hace a la cultura material y por lo tanto a la construcción de identidad de un colectivo social. ¿Cómo puede un intelectual, ¿sí? decir, acá tengo construcción de identidad y acá tengo alienación, consumo, clase media, etcétera, etcétera, etcétera? ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Ocio y tiempo libre, ¿sí? Los restaurantes están ahí en San Telmo, no, como es en Palermo y en San Telmo, y está todo ahí segmentado por clase. Un día fui al lugar, se llama Mari Café, es un barcito re chiquitito que está en Palermo, donde una piba trans es camarera, tiene un trabajo digno, no quiero decir que los otros trabajos que hace no sean dignos, pero digo, seguramente le gusta estar ahí, sí, es como una cooperativa, ¿no? Y bueno, y ahí la gente, ¿no? Saca las mesitas y las sillitas a la vereda, ¿sí? Es decir, están de alguna manera construyendo la diferencia en el espacio público de la ciudad, el espacio público que es una ideología, como decía Manuel Delgado. ¿Por qué es una ideología? Porque no es público, porque ese espacio es restringido por definición y tenés que ganártelo en todo caso. Entonces tengo que estos pibes están yendo ahí, ¿sí? Con sus músculos, porque bueno, también son signos identitarios, ¿no es cierto? Sacan el coso a la calle, se dan un beso, y desde ciertos sectores del mundo académico se les dice alienados, estúpidos, consumistas. ¿Qué pasa con eso? Y esto es el cuento de los gays, ¿no? Esta aceleración en la descripción que lleva a la sobreinterpretación. ¿Esto lo repetimos con otros sectores sociales? ¿Sí? Son preguntas que no dejo de hacerme. ¿Por qué entre los menús teóricos elegimos el alienante y no elegimos el menú de la construcción de la diferencia? ¿Sí? Digo, cuestiones que, repito, me parecen polémicas, me parecen controversiales, pero creo que es momento de que las pensemos, porque si seguimos levantando el dedo para decir, mira esto, mira esto, mira esto, digo, la sociología ya no será una ciencia que incomoda, será una ciencia buchona. La sociología ya no sería una ciencia que explica, sería una ciencia que castiga. Digo, no va. ¿Qué podemos hacer para bajar un cambio aquí? El gran Howard Becker, creo que en el Manual de Escritura en Ciencias Sociales, decía que lo último que nos tenía que pasar era confundir la explicación con la humillación de la gente a la que investigamos, ¿no? Bueno, creo que esto realmente es uno de los grandes desafíos éticos que tiene la investigación social, ¿no? El tema de la sobreinterpretación. También hay sobreinterpretaciones buenas, positivas, quiero decir, de los sectores sociales que estudiamos, pero quiero decir que cuando uno está cuando el científico está está por arriba, y si está por arriba, de alguna manera está callando voces que son justamente las que estudian. Gran desafío que tenemos, ¿sí? Y que seguramente nos va a llevar toda la vida, pero bueno, para eso estamos, como dije hace un momento, para aprender a hacer sociología y a investigar en estado de arrepentimiento. Gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias.
Ernesto, muchas gracias Paula, por aceptar la invitación y por estas exposiciones. Ahora hay un espacio abierto si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario, no sé. O incluso entre ustedes si quieren comentarse algo. Bueno, si no hay ningún comentario ni ninguna pregunta, bueno, vamos a cerrarlo. Sí, Claro. Que fueron bastante contundentes. Sí, quedaron todos. Aparte tenemos agenda para la noche. Bueno, primero muchas gracias y también esto va a ser extensivo el agradecimiento de organizar estas jornadas con todos los desafíos que implicó, como decía Paula. Y esto de que uno no puede evitar llevarlo a lo propio, ¿no? Y cómo las palabras en el análisis de cómo investigar de otros de pronto te influyen en lo que vos estás haciendo. Y recién, escuchando sus intercambios, estaba pensando que tengo que escribir el apartado metodológico y estas reflexiones de cómo vincular la teoría con la empiria, esto de lo ético, ¿no? Que tiene tanto peso y que a la vez es parte de cuando se está culminando, digamos, con el proceso de una tesis o un artículo o algo, como de a quién le sirve, ¿no? Esa pregunta que muchas veces angustia. Y yo le hice preguntas a estas personas y después no les voy a solucionar nada la vida, digamos, con las respuestas que encontré. O quizás sí, pero digo, ahí hay algo de que me quedé pensando también, que era lo que estuvimos hablando antes, que refleja que realmente nos importa lo que estamos investigando, porque si no, no llegaríamos a esos puntos. Y nada, eso, agradecer también, sumarle este lado humano del investigar, ¿no? De que sí, que cometemos errores, que los vamos a seguir cometiendo, que la relación entre la teoría y la empiria no es que nos lo dicen constantemente porque es lo más fácil, sino precisamente porque tiene una complejidad en este análisis de la sociedad que es tan diferente, ¿no? Las miradas que podemos poner sobre hasta incluso temas que aparentemente ya está todo dicho, ¿no? Como te dice, ya está, no hay nada más que decir, y ahí uno dice, no, yo tengo algo más para decir, así que bueno, eso, gracias por las exposiciones, porque a mí me abrieron más preguntas todavía y creo que eso es algo positivo, ¿no? Eso, agradecimiento. Bueno, yo también quería agradecer, me parece que las dos exposiciones tocaron temas diferentes y súper contributivas, y me quedaba un poco también resonando esta última parte de lo que Paula llamaba transferencia, que vos llamabas también esas invitaciones que vas recibiendo, y es cómo se va construyendo esa parte, ¿no? Que los dos mencionaron como una intención, como una voluntad de participación, y cómo fue ese camino, si ustedes sienten que hubo una parte creativa de parte de ustedes, o si fue lo que más les vino de afuera, ¿Cómo? Otra vez, la ¿cómo se fue gestando, digamos, ese vínculo, digamos, con la parte extra académica, ¿no? Con extra actores académicos, no porque esto sea parte de la construcción de la ciencia, sino porque son ámbitos que no están validados como espacios donde se construye la ciencia, sino que parece que fueran una transferencia o un vínculo, casi una dádiva, hacia otros ámbitos de la vida social. Vamos, ¿te parece de a una? Porque son preguntas. Dale, medio de sombras. Dale, yo ya me ponía a escribir. Claro. Dos cosas. Una cosa, quiero retomar algo que dijo Ernesto, que a mí me parece interesante, voy a volver al bueno de Barway, que tiene que ver con esta idea de, por lo menos así lo pienso yo, y él me ayudó a pensarlo así, de rescatar y celebrar la teoría sin considerar que la teoría está acabada,
y considerando siempre que la teoría es una conjetura o una hipótesis, y casi diría yo, para seguir en esa senda, desconfiando de la teoría, ¿sí? O sea, yo creo que hay que hacer el esfuerzo de las dos cosas, de búsquedas teóricas lo más profundas posibles y a su vez de desconfianzas respecto de la teoría como respuestas. Yo creo que la teoría es una gran herramienta para formular preguntas, más que para dar respuestas, no porque la teoría no ofrezca respuestas, por supuesto que las ofrece, sino porque esas respuestas, y en esto quería traer a Barroway, en esta idea del el caso extendido, el método del caso extendido, él va a considerar, tiene como una ida y vuelta, y él va a considerar que si hay un primer momento en que la teoría ayuda a pensar una pregunta, cuando esa pregunta empieza a rolar y empieza a desplegarse y se enfrenta con la realidad de la investigación, hay un segundo momento en donde la investigación enriquece la teoría, ¿sí? Y para él los dos momentos son de la misma importancia, es decir, él considera que ese momento de la investigación, volviendo a dar un pliegue nuevo a esa teoría, modificándola, enriqueciéndola, es un momento tan importante como el primero. Y eso yo creo que, pasado al terreno de la práctica de investigación, es muy difícil, pero debe ser de las cosas más satisfactorias que pueden pasar cuando uno hace investigación social. Cuando siente que la propia investigación ha permitido sofisticar un toquecito, aunque sea un poquito, la perspectiva teórica con la que uno impartió. Si uno puede volver ese pliegue, que es difícil y que por supuesto, sin considerar que uno lo puede hacer a grandes proporciones, algunos probablemente lo puedan hacer en gran proporción, es terriblemente satisfactorio, porque entonces ese diálogo con la realidad empírica permite volverse en herramientas de futuras investigaciones, porque la teoría no es otra cosa que herramientas de futuras investigaciones y futuras interpretaciones. Por un lado eso, que es ese retorno a la creación, yo creo que hay, y que eso es parte del arte de investigar, el momento creativo conceptual en el diálogo con el trabajo empírico, para quienes nos gusta mucho hacer trabajo empírico y sobre todo trabajo de tipo etnográfico, o en donde la relación con el trabajo de campo es de cierta intensidad. Y sobre lo que vos planteabas, sobre la relación con aquellos que están fuera de la academia, ¿no? Lo que yo criticaba en términos de cómo se concibe la extensión, en términos de prestación de servicio. Yo creo que hay, y rescato de nuevo, ¿no? En esta maratón de recomendaciones para hoy a la noche, que todos van a terminar a las 4 de la mañana, una mezcla en Canal 26, Bourdieu, o sea, después no nos hacemos cargo del resultado psíquico de ustedes, pero recomiendo ese video, ese documental de Bourdieu, porque en esa escena a mí, yo estaba en desacuerdo con lo que estaba planteando Bourdieu, o sea, con el contenido de lo que planteaba Bourdieu, pero estaba en terrible acuerdo con la posición de Bourdieu en relación al diálogo. ¿Por qué? Porque estaba en una posición de aprender de aquello que estaba transcurriendo como una interpelación y una crítica a sus posiciones teóricas, a sus interpretaciones y en último a lo que estaba escribiendo. A mí me parece que los ámbitos extraacadémicos son terriblemente ricos en ese terreno, en el terreno en donde uno puede honestamente decir esto es lo que yo digo o esto es lo que yo escribo y aquí estoy. Para que me digan cosas. Aquí estoy para que me digan cosas, no mucha más vuelta que esa. Nosotros, acá está mi compañera Mariela Campiazo, compañera de equipo, compañera de cátedra, de todo, y nosotras trabajamos juntas en trabajos con entrevistas a sectores de trabajadores, y eso siempre es una pregunta, por lo que vos decías, bueno, ¿qué les devuelvo yo? Esa pregunta es una pregunta vital en la investigación, sobre todo porque la investigación está tan encorsetada de soledad, de dificultad de diálogo, por eso la felicitación a este espacio y a todos los espacios como este, que hay un momento en que uno dice, ¿y esto
¿para quién lo estoy haciendo yo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Está bien, es un laburo, ¿no? Una beca, una morfa, todo eso está muy bien y hay que comer, ¿sí? Ahora, sola esa dimensión no soporta el trabajo de investigación, o sea, la relación salarial no soporta el trabajo de investigación, es demasiado pesado el trabajo de investigación, es demasiado denso, es demasiado subjetivo en cierta medida para que solo lo soporte el hecho de que yo vivo de esto. Entonces, creo que buscar las formas de que ese sea un diálogo, yo estoy criticando la idea de ir a prestarle servicios, yo no le quiero ir a prestar servicio a sectores de trabajadores. ¿Sí? Yo no soy una prestadora de servicios. Yo puedo ir a dialogar con sectores de trabajadores, con sectoras de trabajadores. O sea, yo puedo ir a preguntarles si aquello que yo pienso les produce algo que esté bueno, interesante, no, que les produzca críticas. Me parece que la idea de diálogo ahí es mucho más interesante que la idea de la prestación o de evolución de un servicio útil en una concepción de utilidad que es una concepción de escritorio. Entonces, ¿una concepción de? De escritorio, elaborada en un escritorio. Yo tuve experiencias por fuera de la academia, a mí me gusta igual decir la universidad. Yo soy de la universidad. Academia a mí no sé. Sí. Porque además digo que entré a la universidad y me acuerdo de papá que era inmigrante y bueno, imagínate todo lo que hizo para que esté en la universidad y que era el sueño de él. Yo tuve como 3 experiencias en la universidad para el público no universitario, o no académico, bueno, no importa. La primera fue impresionante, transmitir el punto de vista sociológico a alumnas y alumnos del ciclo podimodal de enseñanza media cuando existía en la provincia de Buenos Aires. Mirá, fue una experiencia, dije hoy, aprender del error, ¿no? A mí me gusta mucho escribir, mucho. Y teníamos una editora fantástica y nos rebotaba todos los envíos, porque realmente dábamos cosas por supuestas, ¿no? En chicos que tenían 16, 15 años al polimodal, ¿no? Bueno, esa fue una primera experiencia impresionante. A mí me gusta mucho decir esto de llevar de paseo el punto de vista sociológico, la comprensión sociológica y ponerla en valor afuera de la facultad. La segunda experiencia que tuve, sostenida en el tiempo, tuvo que ver con llevar la comprensión sociológica de la discriminación por orientaciones sexogenéricas al periodismo, ¿no? No sé, empecé a publicar en Página 12, no sé, como 15 años atrás, ¿no? Y bueno, ya estaban las redes, ¿no? Y ya la gente no universitaria te empezaba a escribir de acá, del interior, ¿viste? Eso es muy, muy impresionante. Y la tercera experiencia, ay, me olvidé, Paula. La página, bueno, página, Caras y Caretas, Clarín, todos los colores, el polimodal, bueno, y esto que te decía, que es muy, muy fuerte, digamos, no sé, que te llamen para que vayas a coordinar, no a coordinar, perdón, me voy a súper corregir, feo coordinar, que vayas a conversar con un grupo de viejos gays, ¿no? Esto de la experiencia que no se dice, como pasaba con la violencia de género, bueno, esta gente no estaba acostumbrada a hablar, bueno, han leído ciertas cosas ahora, se van tirando, imagínate que son gente que se resiste a decirle a sus médicos que son gays cuando se hacen los análisis generales porque sienten la estigmatización, cuando muchas veces pueden tener alguna patología, alguna cuestión, digamos, que los médicos tendrían que atender enseguida, ¿no? en la zona genital. Bueno, estar con padres, con viejos gays, que te llamen madres y padres, ¿no? De pibes gays y lesbianas y trans, esto ya hace tiempo, ¿no? Que ellos ya, habitualmente se piensa que el coming out lo hacen el propio gay o lesbiano, ¿no? Acá los papás ya estaban viendo que por ahí iba a ir la vida de sus hijos y querían adelantársele. Entonces me llamaban
me preguntaban, ¿usted da cursos para padres, doctor? No quisiera. Y armábamos la cosa. Después también en grupos de autoayuda, y lo digo bien, porque así lo llamaba la gente, en los años 90, a final de los 90, grupos de autoayuda de gente que estaba con el VIH y algunos habían padecido ya la enfermedad. Todo eso a mí me permitió experienciar la sociología fuera de la academia, y me encantaría que siga teniendo esa clase de oportunidad. Gracias por las exposiciones también y gracias a todos por la organización de los demás. Mi pregunta como que tenía un poco que ver con lo que estaban diciendo, pero Bigger, por un poco lo que decía Ernesto al final de la presentación, y es cómo capaz hacer como equilibrio, pero ahí, ¿verdad? ¿Lo último que dijiste? Equilibrio. No sé si equilibrio, es decir, no caer en esto de señalar, de la hiperinterpretación en la cual le terminás diciendo a la gente que es tonta y que vos sabés y ellos no. O sea, no caer ni en eso y tampoco caer en el mero descriptivismo de no decir nada, o sea, de solo señalar hechos, tipo positivistamente, describir situaciones y no capaz hacer alguna especie de crítica o como decís vos, ¿no? Llevar algo a las personas, o sea, mismas personas que terminan recurriendo a vos porque, bueno, debes saber algo, debe haber visto algo que yo no vi, por la misma práctica me parece que nos lleva a ver cosas que otros están dedicando su tiempo a otra cosa y no a ver una cuestión un poco más macro. Entonces, bueno, nada, ¿cómo piensan ustedes en sus prácticas de investigación esta tensión, ¿no? Entre ni señalar, ni moralizar, ni subestimar al sujeto del estudio, ni por un lado, ni caer en el mero describir hechos que es un hecho, ¿no? Bueno, ya me tengo una discusión epistemológica, pero bueno, en el mero describir. Sí, mejor así contestar. Sí. ¿Qué pregunta? Mira, y te va a llevar tiempo, digamos, no puedo darte una receta, pero tal vez te puedo dar un ejemplo para que veas ahí qué pasa. En el 2011 publiqué un libro que es reconocido, ¿sí? Así que no sé, como un éxito de Violeta Rivas. Todo el mundo, bueno, siempre que se piensa a mí, piensa en los últimos homosexuales, ¿no? Es un libro que hablaba justamente sobre la gente que se había socializado en el antiguo régimen homosexual y que después de buenas a primeras se le vino el matrimonio igualitario, cómo hacía una subjetividad para tramitar el cambio social, digamos. Esa es mi pregunta sociológica, ¿no? Bueno, ese libro salió en el 2011. Tiene un prólogo y en el año 2020 la Universidad del Litoral y la Universidad de Buenos Aires me proponen reeditarlo. Entonces yo dije, bueno, lo que voy a hacer es, le voy a agregar 2 capítulos más, el libro tiene 150 páginas más. Recuerdo que algunos compañeros me decían, pero vos vas a corregir, es una edición corregida y aumentada. Le digo, yo no voy a corregir absolutamente nada de lo que escribí hace 10 años, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? ¿Tu nombre? Clara. Ana. Clara. Clara. ¿A dónde voy? A que yo me tomé el trabajo, o me tomé, no sé, por ahí el atrevimiento de ser impúdico y dejar en ese libro, que hoy tiene
400 y pico de páginas, 480 páginas, dejé a un intelectual, ¿sí?, 10 años menor, que reflejaba un cierto debate del campo intelectual, que reflejaba ciertos debates políticos y que habrá tenido sus propios pánicos morales, atemperados o no. A eso, que no lo toqué para nada, le puse las 150 páginas nuevas, ¿sí? Soy yo, 10 años después, es otro el campo político, es otro el campo intelectual, y es bueno ver, con 10 años de diferencia, esto que vos decís. Sí, sobreinterpreté más antes, si ahora estoy un poquito más calmo, yo creo que sí, me gusto más ahora, pero bueno, también es cierto que la primera pregunta era re política, era re vital, y el libro ves que es inoxidable. Yo ahí digo que un buen libro sociológico envejece, porque se le tiene que notar el paso del tiempo, lo cual no quiere decir que esté vencido, ¿no? La pregunta del libro original está ahí, vivita y coleando, pero ves que hay dos intelectuales, ¿no? Por eso, viste, como dije al principio de nuestra conversación, yo digo cosas como el diario del lunes porque tengo 55, pero hablo en primera persona del plural porque nos pasa a todos. Pero bueno, hace eso, publicar el libro de tu tesis, ¿sí? 10 años después, no corrijas nada de eso, porque va a ser una exploración a vos, ¿no? Es un testimonio tuyo 10 años antes, y escribirle 2 capítulos nuevos a ver cómo la evolución de Ana, el devenir. La última, porque sí. Que se abra. Yo tengo una inquietud en base a lo que contaba Ernesto sobre el tema de tesis y el cuestionamiento de que él investigue gays. Es una inquietud totalmente personal por mi tema de tesis, porque yo me defino como feminista y investigo el movimiento feminista. Entonces siempre me suenan alarmas metodológicas, éticas, políticas de todo tipo, pero muchas veces tengo la sensación de que quizás me faltan estrategias o herramientas para entablar un diálogo con esa doble adscripción en algún punto, como investigadora. La doble, investigadora y feminista. Claro, sí. Pido ayuda con eso. ¿Querías cerrar? Vos haces. Yo muy breve. Cuando el resto contó esto que le decían a él, hace bastante poco, a Camila Sosa Villada, no sé si la conocen, es una escritora que es trans y que escribió Las Malas. No me podía acordar el nombre de la novela, que es un novelón también. Vayan después del Canal 26, empiecen a leer Las Malas. Le preguntaron a ella, tuvo una entrevista con Quiroga en Canal Encuentro, no sé si lo conocen, un tipo muy capo, que sabe muchísimo. Y sin embargo Quiroga no pudo evitar preguntarle respecto de si su novela era autobiográfica. Y Camila Sosa Villada montó en cólera. ¿Por qué montó en cólera? Porque puso sobre la mesa lo que acaba de decir Ernesto, que a ella le estaban quitando el mérito de escritora, le estaban quitando el mérito de novelista, ¿sí? Porque estaban suponiendo que su condición de trans era el origen de Las Malas, que es una historia sobre trans, que de hecho es la historia sobre ella, en Córdoba, cordobesa. Bueno, yo creo, volviendo al arte de investigar, yo creo que hay una semejanza entre el lugar social, incluso la posición política, las ideas que uno defiende, etcétera, etcétera, y la suposición de que lo que produce uno, en términos de academia, es solo el producto de esas posiciones. Si eso fuera así, entonces las ciencias sociales no están sirviendo para nada, porque vos ya sos militante feminista, ¿sí?
Entonces, y seguramente en tu militancia feminista harás lo que considerás que tenés que defender como feminista, ¿no? Como militante. Y eso lo puede hacer todas las compañeras militantes de todos de los movimientos, etc. Entonces, yo creo que negar esa condición no tiene sentido y considerar que la investigación es el producto de esa condición no tiene sentido. Ninguna de las dos cosas, ¿sí? Creo que vos tenés que partir de esa condición y yo parto de mis ideas políticas, de mi relación. Yo estudio con trabajadores y considero que la defensa de los trabajadores es central, ¿sí? Para la vida social. Discuto contra tesis del fin del trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, y eso lo hago militantemente. Ahora, si la práctica de investigación y si la sociología o la antropología o la disciplina que sea no aporta, no puede aportar un plus que la propia militancia no da, bueno, ahí hay que discutir algo, ahí hay que problematizar. Entonces, yo creo que hay que trabajar en ese doble andarivel, el andarivel de las percepciones, las intuiciones que te da estar metida en el ámbito social y en aquello que vos construís como objeto, pero vos no construís como objeto tu militancia. Vos tenés un objeto de investigación, construiste una pregunta, haces una pregunta. Cuando Ernesto recién decía, este libro es inoxidable porque la pregunta vale. Bueno, vos trabajás sobre una pregunta y tu relación con ese sector social, no solamente intelectual, sino militante, ayuda a responder esa pregunta, pero esa pregunta es una construcción sociológica. Y si no lo es, hay un problema. Estás haciendo, digamos, no es una investigación sociológica, es otra cosa, qué sé yo, que puede estar buenísimo, pero es otra cosa. Bueno, muy lo que dijo Paula. Vos te haces una pregunta sociológica alumbrada desde la teoría, ¿sí? Y también sos feminista, y también soy gay. ¿Y cuál es? Hay que transitarlo, eso es cierto. Se te encienden las alarmas, por ahí alarmas es muy fuerte, ya los warning, qué sé yo, no sé, relampaguitos, algo así. Pero para eso están los intercambios con los directores, las directoras, los compañeros. Eso para mí es fundamentalísimo, sacar a pasear los propios fantasmas, por ahí es muy dramático fantasmas, sacar a pasear los propios duendes, las propias sospechas, los propios escritos, pero de ninguna manera, como dijo Paula, tener 0 gramos de paranoia porque sos una militante feminista, una militante social, política, un militante gay. Digo, es otra historia. Soy como muy reivindicativo, sociólogos. Total. Hoy estamos con un amor a la sociología. Una patria increíble. Bueno, igual entiendo que el público es de ciencias sociales en general. Ciencias sociales. Perdón por pero transitalo conversando con la gente. Transita tu devenir feminista, tu devenir tesista, conversando con la gente y con buenas coordenadas teóricas, como dijo Pablo al principio. Bueno, a ver, mil gracias, queridos colegas expositores, porque realmente han sido y han surgido preguntas más que sugerentes para el trabajo colectivo. Yo marcaría esta idea de lo colectivo, lo público, el compromiso y sobre todo yo diría, a ver, lo voy a decir en estos términos, hacer un esfuerzo por compartir un conjunto de mitos sobre el hacer de la ciencia, el hacer ciencia, el arte de producir ciencia, que lamentablemente desde sea CONICET, la universidad, como lo llamemos, la academia, están muy presentes, ¿sí? Yo no, una cosa, algo cuando uno dice esto no es para mí, yo no puedo, ¿no es cierto? La teoría es intocable, cómo corrernos de ese principio de autoridad que tenemos tan metido adentro, ¿sí? Me encantó, yo a veces digo, bueno,
a ver, ahora no se lee más, ahora no se hace más trabajo de campo. ¿Cómo avanzar de alguna manera en un rigor analítico, ¿no? Y que acá surgió muchísimo, pero guay, donde la teoría no es una teoría aplicada. Yo creo que dentro del esquema de las perspectivas que están planteando, y que de hecho hay diferentes perspectivas, no es un culto a la teoría, digamos. Es decir, es un conocimiento, ¿no? De aquello que se produjo y aquello que interpelamos, digamos, también. Esto creo que quedó muy claro. Y a mí me parece que la construcción colectiva de conocimiento y justamente la desnaturalización de esos mitos, ¿sí? De nada sirve una metodología en abstracto. Acá surgió esta idea de la tecnocracia, podríamos decirlo, metodológico, del productivismo a secas en el sentido de que no nos conduce a nada, ¿no es cierto? De que siempre tenemos un para qué, por más que no lo explicitemos, y que seamos honestos, que pongamos todo en juego en el asunto. Me agarró el viejazo. Quiero decir, todo por más que lo neguemos. ¿Vieron cuando hay una escritura neutra? No, la neutralidad no existe, ¿no es cierto? En la ciencia. Canal 26. La apoliticidad, la ciencia neutra, no hay que tenerle miedo a la palabra ideología, no hay que tenerle miedo a la palabra política. La ciencia, el compromiso político, el investigador no es un apolítico, un tecnócrata, alguien aplicacionista de técnicas. Y de hecho, creo que muchas cuestiones que acá surgieron, obviamente esto no implica dejar de lado, y acá surgió el tema de la militancia y el hacer ciencia. Esto no significa falta de seriedad, no significa, no sé, clarificar la pregunta que tanto no nos atraviesa, pero que si no nos conmueve, y surgió acá el deseo, el arte, el deseo, bueno, no pasa nada, ¿no es cierto? Algo nos tiene que pasar, ¿no? Algo, miren, no hace falta micrófono, algo nos tiene que, como que conmover, y yo creo que estas jornadas, felicitar muchísimo también a todos los y todas los organizadores, las organizadoras, un trabajo enorme, enorme, que queremos aplaudir. Yo lo dije también esta mañana a los que pusieron el hombro y a los, obviamente, por supuesto, participantes de las distintas comisiones, a nuestros colegas que oficiaron de comentaristas de los trabajos en las distintas comisiones. Y decirles que siempre sentimos que tenemos asignaturas pendientes y que la verdad que es un lujo poder generar estos espacios y que no será, es el primero, pero no será el último, lo instalaremos en el CEIL. Y que es importante que nos juntemos, que interactuemos. Me encantó esta idea de la sociología de las conversaciones y esta cuestión, ¿no? De poder interactuar con los demás, con otros, construyendo juntos, ¿de acuerdo? Sin eso, sin la actitud colaborativa, empática, en fin, es la verdad muy, muy desgastante, ¿no? El laburo en soledad, ¿para qué sirve? O de nada sirve, como decía la canción. Así que yo apuesto a este tipo de espacios y realmente agradezco muchísimo, muchísimo a todos y a todas, ¿sí? Realmente. Yo, finalizaría con un enorme